Bueno, a continuación vamos a mostrar el diseño para un filtro pasabajos pasivo. Para ello usamos la fórmula de la frecuencia de corte, que es inversamente proporcional al producto del capacitor por la resistencia. La frecuencia de corte que hemos usado es 3500 Hz y para el cálculo de la resistencia se escogió el valor nominal entre los valores nominales más usados, que es un microfarad. Con estos datos ya podemos calcular la resistencia, que en este caso nos dio 285,7 ohms, pero al no existir esta resistencia de valor comercial usamos 330 ohms. Con los datos calculados diseñamos la simulación y podemos visualizar en el diagrama de Bode la respuesta en frecuencia y el corte, que nos daría aproximadamente en 350, que es lo que hemos calculado. Para comprobar el filtrado usamos una muestra de audio de una canción de aproximadamente 8 segundos. En la primera gráfica vemos la señal original del audio, que nos muestra en función del tiempo y mostrando la amplitud máxima. Y en la siguiente vemos la gráfica de la señal filtrada, donde se observa claramente una atenuación y un filtrado debido a que la amplitud es menor. Además observamos también el análisis de Fourier en la gráfica. Además observamos en esta gráfica el análisis de Fourier, donde la señal roja es la señal original y la señal verde es la señal filtrada. Como vemos, existe un decremento a partir de 3500 Hz, y antes de eso la señal aparentemente es similar, pero vamos a observar a partir de esto un cambio, que sería el filtrado. Para comprobar usamos un osciloscopio y vamos a observar Para el cálculo del filtro pasivo pasaltos, se escogió una frecuencia de corte de 4545,45 Hz. Dicha frecuencia tan peculiar se calculó mediante el inverso del producto de la resistencia por el capacitor. Se escogió un valor del capacitor de tipo comercial de 1 microfaradio. De aquí se despejó la fórmula y se obtuvo un valor de una resistencia aproximada. Para obtener un valor de una resistencia más acercada a la realidad, se tomó la nominal más cercana, en este caso 220 ohms. Con los valores calculados se procedió a hacer la simulación en Proteus. En este caso, como se puede observar, el armado consta del capacitor y de la resistencia colocados de esa forma. En el primer gráfico que podemos observar a la derecha, que se conoce como el gráfico en respuesta de frecuencia o diagrama de Bode, se puede observar el comportamiento del circuito de acuerdo a la frecuencia. En este caso, el corte de 4545 se puede observar claramente ahí. Más abajo tenemos un gráfico de la señal en la respuesta de audio. Para este gráfico se ingresó una señal de audio, como se puede ver en la señal que está antes del capacitor. Se probó con la misma señal de audio, la misma canción de 6 segundos, con una amplitud de 10 voltios. Su respuesta en el tiempo nos dio la siguiente gráfica, mientras que en la parte inferior se cuenta con la gráfica del audio filtrado, igual con respecto al tiempo. A simple vista se puede observar un cambio y una disminución en la amplitud debido al filtrado. Para visualizar mejor este cambio, se realizó el gráfico de la respuesta al análisis de Fourier. De manera más ampliada en este gráfico, se puede observar cómo claramente el filtro pasa altos, deja pasar exactamente o casi exactamente igual desde la frecuencia de corte, que es 4500. Son muy similares las gráficas tanto de entrada como de salida. La señal roja es la señal original y la señal verde es la señal filtrada. Conforme pasan la barrera de los 4500, se empiezan a aparecer más. Mientras que en la parte anterior a los 4500 Hz, en el inicio,
en las frecuencias bastante bajas, se puede apreciar claramente el filtrado. Para comprobar que el audio está siendo filtrado, se usó un osciloscopio, el cual, si ponemos la simulación a correr, nos va a mostrar en la señal verde la señal original, mientras que la señal amarilla es la señal filtrada. Como se puede ver claramente, existe una disminución en su amplitud, al igual que las gráficas de análisis en el tiempo. A continuación vamos a mostrar el diseño para un filtro pasabandas activo. Como sabemos, esta es la mezcla de un pasaaltos y un pasabajos. Y para ello vamos a usar dos frecuencias de corte. En el pasaaltos, la frecuencia a usar será de 3,5 kHz y se usa la fórmula que es inversamente proporcional al producto del capacitor por la resistencia y por 2pi. En el cálculo de la resistencia se usó un valor nominal para el capacitor que sería un microfaradio, dándonos un resultado de 330 ohms. A diferencia de los filtros pasivos, estos cuentan con una ganancia que se calcula por la división de la resistencia 1 sobre la resistencia 2. Como no necesitamos ganancia para este ejemplo, usamos el mismo valor en los dos casos. De la misma forma, se realizó los cálculos para el pasabajos, usando una frecuencia de corte de 8 kHz, dándonos como resultado dos resistencias de 83,33 ohms. Con estos cálculos se procedía a hacer la simulación en Proteus. Para la simulación del filtro pasabanda activo, una vez obtenidos los cálculos, se realizó el siguiente diseño. Como se puede observar, la resistencia 1 es aquella que está encima del amplificador operacional y la resistencia 2 aquella que está en serie con el capacitor. De igual manera, en la etapa siguiente, que es la etapa del pasabajos, tienen que estar cuidadosamente conectados en la forma de primero el pasaaltos y luego el pasabajos, ya que si se conecta al revés se va a obtener otro tipo de filtro, el cual se conoce como filtro muesca. En los gráficos que obtenemos a continuación se puede observar claramente los diagramas de Bode en la respuesta a frecuencia de las dos primeras etapas. Esta es la frecuencia de respuesta en frecuencia del pasaaltos, cuya frecuencia de corte era en 3500, se puede observar, mientras que en la segunda etapa se observa la frecuencia de corte de 8 kHz en el filtro pasabajos. El tercer gráfico nos muestra la respuesta en frecuencia de todo el circuito. Como se puede observar, en la parte superior se encuentra la banda de paso. De igual manera se procedió a probarlo con una señal de audio, como se puede observar en la entrada del circuito. Para ello también se realizaron dos gráficas, las cuales son del audio respecto al tiempo. La primera de ellas del audio original, mientras que la segunda del audio filtrado. Como se puede observar, hay una diferencia notable entre la primera y la segunda gráfica, correspondiente al filtro pasabanda. Para observar de mejor manera la respuesta en frecuencia del circuito, se hizo un análisis de Fourier, lo cual determinó la siguiente gráfica. Los puntos importantes que se pueden recalcar es la frecuencia de corte en la que empieza el pasaalto, que son 3.5 kHz, en el cual a partir de este punto a la izquierda las frecuencias se encuentran atenuadas, como se puede observar. Desde este punto, desde 3,5 kHz hasta 8 kHz, se encuentra la banda de paso. Como se puede observar, es similar, muy similar, solo que con una amplitud atenuada, debido a que no se agregó ninguna amplificación, ninguna ganancia. A partir de este punto la gráfica tiende a decaer debido a la cualidad del filtro pasabandas. Para comprobar que la señal está siendo filtrada, se usó un osciloscopio, el cual nos mostrará la señal conforme varía el tiempo. En este caso, la señal de color amarillo es la señal de entrada, mientras que la señal azul es la señal filtrada.